Primero, gracias a Italcor por la invitación y a Eurofarma, socio estratégico, por traernos acá a Colombia nuevamente. Le voy a hablar sobre manejo holístico de la salud en peces. Manejo holístico significa un manejo integral, total del individuo, su entorno, su ambiente y todos los factores que tienen que ver con su salud y su buen desempeño zootécnico. Ya afortunadamente los doctores que me precedieron han hablado del tema y un manejo holístico está basado en bioseguridad. Y básicamente en estos cuatro pilares que ya los explicó Mauricio muy bien, que hay que minimizar el riesgo de introducir patógenos, minimizar la carga de patógenos en el medio, disminuir la probabilidad de transmisión de patógenos, controlar y o erradicar. Entonces, basado en esto, tenemos la famosa triada que siempre se usa para señalar relación ambiente-huésped-patógeno. Cuando se rompe este equilibrio, se desencadena un tema de enfermedad, la cual puede llegar a temas a un nivel de episodio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Por un lado, la estrategia es aumentar la resistencia en este manejo del hospedero, del pez al patógeno mediante selección genética. Hay muchas alternativas, pero ayer estuvieron hablando del tema de selección genética y de líneas resistentes. Vacunación es una herramienta importante de prevención. Lo que es inmunoestimulante, que lo mencionó Paola, que son importantes, lo que son el uso de prebiótico, probiótico, manipulación genética, trabajándose a nivel de microbioma para entender las respuestas inmunológicas y el comportamiento de estos individuos. El antibiótico es una herramienta que se usa para contener enfermedad, es un tema de un buen uso y una buena práctica. Y lo que es la parte de un buen nutrimento, una buena alimentación, y hoy en día lo que es también la incorporación de aditivos que van a ayudar a mejorar la salud. Y lo fundamental es bienestar, para lo que es la reducción de estrés en los animales. Por otro lado, hay que disminuir, controlar el patógeno en la medida posible, y hay muchas alternativas. Ya se habló de bioseguridad. Lo que es reducir la transmisión de patógenos, equipos para reducir la transmisión de patógenos, el manejo del agua, se estuvo hablando de la reducción de cargas bacterianas mediante el uso de desinfectantes y el uso de productos farmacéuticos, químicos, de origen químico como antibióticos, desparasitantes, antimicóticos, y una serie de factores, sobre todo donde es básico controlar también los vectores. Por último, manejar condiciones, hacer las condiciones favorables a los hospederos con un excelente manejo del medio ambiente donde está cultivándose, y por otro lado, hacerle la vida imposible al patógeno. Hay un caso de manejo que he visto en terreno para Francisella, que es mantener todo el alevinaje saliendo de reversión del hatchery para tanques completamente cerrados con domo tipo invernadero, donde se mantiene la temperatura por encima de los 28 grados centígrados. Entonces, acá se disminuyen los brotes agudos de Francisella en una granja donde este es un problema crónico. Y se reduce el uso de medicaciones y facilita mucho más el manejo. Entonces, no se le hace fácil la vida al patógeno. Yo no voy a hablar de cada uno de estos, sino voy a hablar de algunas herramientas que se usan para un manejo holístico. Por ejemplo, veamos cuáles son los factores que influyen en la respuesta inmunológica del pez o del camarón. Por ejemplo, estresores. Todos aquellos factores que originen estrés van a ocasionar problemas de inmunopresión. Temperatura lo explicó anteriormente Rubén. Esta charla va a ser muy fácil. Porque ven la influencia que tiene la temperatura en estreptococosis cuando pasa de 28 grados con el agalacte, pero cuando baja por debajo de los 26 nos empezamos a encontrar INI.
Entonces, las vacunaciones estacionales que plantean muchos productores o dejar grupos sin vacunar no tienen sentido. No tienen sentido porque el patógeno está, el patógeno es crónico y recurrente en la población. Entonces hay que vacunar al 100% y mantener una respuesta o inmunidad en masa en la población. Se habló de contaminación, problemas toxicológicos son bastante comunes, también como deficiencias nutricionales, e incluso la nutrición, una buena nutrición, va a ayudar a mejorar la respuesta inmunológica. El patógeno como tal, dependiendo del tipo patógeno, hay patógenos que son muy oportunistas, pero cuando encuentran la posibilidad de dispararse, hacen unos brotes muy agudos y causan mortalidades masivas. Hay casos en inversión de lagos donde después de la inversión animales inmunodeprimidos han ocurrido brotes de aromonas que han causado mortalidad y pérdidas muy significativas en la producción, vistas en terreno. La parte genética del buen animal va a influenciar y la genética como tal que ya se mencionó. Entonces, yo no voy a entrar en honduras inmunológicas, sino simplemente quiero decirle que tenemos en los animales, en los peces básicamente, que son vertebrados inferiores, un sistema de respuesta inmunológico donde hay una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Se creía que estos eran mecanismos separados y no, estos mecanismos se complementan uno a lo otro. Lo primero, cuando hay la presencia de un antígeno que entra o es detectado, que ha pasado todas las barreras que tienen los peces, hay mecanismos de identificación, receptores que dicen, aquí llegó un patógeno. ¿Ok? Se activa la respuesta inmunológica a nivel humoral y también se activan las series de glóbulos blancos, sobre todo los macrófagos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Estos tres últimos son granulares y liberan estos gránulos que tienen funciones de citotoxicidad, procesos inflamatorios. También los macrófagos van y fagocitan al patógeno y lo eliminan. También hay interferón y las mismas células, los mismos macrófagos van y presentan este patógeno, le dicen a la célula T, mucho gusto, aquí te dejo el patógeno. Ellas activamente empiezan a generar células helper, T1, T2, que a su vez generan las células T y células B, la cual estas hacen ataques a virus y bacterias y estas finalmente forman anticuerpos. Aquí tenemos ya una memoria inmunológica. En esta forma es la respuesta que tienen a las vacunas. Por eso que el periodo de desarrollo de inmunidad en los peces debe respetarse posvacunación. Yo he oído que sí, y he visto en campo que los animales se mueven posvacunados 25 o 30 gramos a los lugares de cultivo, pero se llevan a los lugares de desafío. Uno de los retos que tiene el piscicultor hoy en día para este tipo de manejo es tener el desarrollo de estos animales, de esta inmunidad en estos animales en un sitio controlado donde ellos tengan el mínimo estrés. Regresemos a la triada, reforcemos la inmunología del pez. Si yo muevo este pez y se hace en terreno, hay gente que lo hace, lo muevo y lo llevo al sitio donde va a estar el patógeno, él no ha desarrollado su respuesta inmunológica y va con un proceso inflamatorio. Porque el pinchazo le hace daño. Pero las técnicas de manejo, cómo se hace una buena vacunación, evitan ese tipo de mortalidad. Y lo explicaba en la gráfica Rubén, con las densidades en la parte de anestesia. Hay un tema de recargar la tina de anestésico y sedación. Y eso es estrés que se genera. Se genera continuamente estrés. La repesca maneja estrés. Entonces, ¿y por qué explico esto? Porque esto va a dar respuesta a los productos que se usan, a que les voy a explicar. Entonces, antes de eso, hay que ver que existen estrategias de manejo y que deben implementarse en la granja. Ser proactivo es fijar parámetros a largo plazo y deben ser protocolos ya de manejo. Mauricio estuvo hablándole un buen rato de bioseguridad. Y esos son protocolos de manejo que se tienen que respetar y mantener. Y ser reactivo es cuando tienes el problema y no hayas que hacer y empiezas a pegar carrera, pero tienes que tener tus programas y tus estrategias para cuando tengas que ser reactivo
y, por ejemplo, te toque aplicar medicación, te toque desparasitar, te toque trabajar con antimicóticos, ¿ok? Y estos pueden variar en tiempo y en frecuencia y son estrategias que tienen que ser adaptadas en función al año. ¿Y qué hace falta para adaptarlo? Conocer la epidemiología de la granja. Por eso le decía a mi colega y amigo Rubén, me la vas a poner de bombita, me vas a facilitar explicar lo que tengo que hablar. Por eso es necesario conocer esto y van a ver más adelante por qué. Entonces, esta estrategia de manejo, si tenemos farmacéuticos, ¿okay? Tipos antibióticos, tipos desparasitantes, antimicóticos, vamos a meter también desinfectantes para los que son bajar cargas bacterianas. Son estrategias terapéuticas, su eficacia es excelente si se usan bien. La gente dice, apliqué tal químico y no me resultó, pero no aplicó la dosis correcta, la dosificación que le dijo el proveedor, aplicó el doble, aplicó la mitad, y cuando la mortalidad bajó, lo quitó. Espectro mediano y duración corta, son muy puntuales. Vacuna es profiláctica, es preventiva, excelente, la eficacia, espectro de actividad limitado y la duración es extensa. Y los inmunoestimulantes son preventivos, los veterinarios lo llaman, se pueden usar en sistemas de pulsados. La eficacia es buena, espectro es amplio y corta. Mi presentación se va a basar acá, en este segmento y un poquitico de este segmento que voy a trabajar. Entonces, aunque ustedes pueden quitar el camarón y poner una tilapia, cuando ustedes van al mercado llegan muchas personas como Mario Aguirre, le ofrecen que si fitobióticos, extracto de algas, simbióticos, parabióticos, probióticos, posbióticos, fagocitos y una serie de cosas y ustedes, oye, pero este señor parece merchante paisa y no sé qué comprarle, ni sé cómo usarlo. Esa es la primera, o sea, uno puede espantar al cliente y decirle, es como cuando uno va a un centro comercial con la esposa, no sabe qué comprar, ella compra todo. ¿Ok? Haciendo un análisis de la oferta de mercado en México de proveedores, de productos registrados en la autoridad sanitaria, me atreví a hacer esta gráfica. Y mi sorpresa fue que la mayor oferta de productos registrados por las autoridades sanitarias para acuacultura era de antibióticos para acuacultura y 23% probióticos. Hay como un contraste, ¿no? Y vacuna ni salió en la gráfica porque vacuna lo que hay son, hoy en día aumentó el número de vacunas. Cuando hice habían era 2. Ya hay 5 vacunas registradas, 4 de MSD o 3 de MSD, 3 de MSD y una de Zoetis que están registradas. Y productos de ambiente que están acá, 8%. Entonces, la misma oferta del mercado está limitando opciones, ¿ok? En cuanto a productos registrados. O hay que verlo también con las autoridades, porque encontramos mayores exigencias, por ejemplo, para probióticos, porque son bacterias vivas que para antibióticos. Sucede eso a nivel de autoridades. O más exigencias para una vacuna que para un probiótico o un antibiótico. Porque nos piden estudios de estabilidad, por ejemplo en Brasil hasta de 24 meses. Estudios de estabilidad, o sea, ya 12 meses como mínimo. Eso te toma un año esperando nada más tener los estudios para llevarlo a la autoridad y un año más en revisión. Y de paso te piden una prueba de terreno para decir verdad que funciona. Entonces son 2 años y medio y el antibiótico lo puedes tener hasta incluso en menos de un año dependiendo del país. No estoy hablando de un país en específico. Estoy esperando de la experiencia que tengo en todo el área de Centroamérica y la región acompañando a la gente regulatoria. Entonces, ¿qué es un inmunoestimulante? Ay, me fui para adelante. Y eso que me entrené en un congreso anterior en uso de esto. Los inmunoestimulantes son sustancias, fármacos y nutrientes que estimulan un sistema inmunitario, induciendo activación, aumentando la actividad de cualquiera de sus componentes. En otras palabras, cualquier sustancia que nos dé un impulso inmunológico, una respuesta inmunológica, la aumente, es un inmunoestimulante. Y hay una gran variedad. ¿Y cuáles son las funciones de ellos o cómo? Primero, te activan la respuesta inmunitaria innata.
Ok, la activan porque cuando entra, y para no leerles todo esto, cuando entra, la mayoría de los monoestimulantes tienen, son derivados, por ejemplo, unos de paredes celulares de levaduras y de hongos, otros de paredes celulares de bacterias. Los mecanismos de recesión e identificación de antígenos nos van a decir, tú eres bueno, tú eres malo. Ellos enseguida activan la respuesta inmunológica innata, perdón. Entonces hay una respuesta, hay una activación. Ahora, ¿son iguales o diferentes? Dicen que yo me parezco a Colin Powell, pero no es familia mía. Entonces, nos parecemos, pero somos diferentes. Pero aquí son los mismos o diferentes. Veamos. Vitaminas son inmunoestimulantes. La C. Mucha gente la pide y pide refuerzo a la planta de alimentos. Selenio. Se ha hablado mucho de selenio orgánico. Nucleótidos. Nos venden nucleótidos, no sabemos qué es un nucleótido. Beta-glucanos son extractos de pared celular de bacterias gram negativas. Los lipopolisacáridos son extractos de pared celular gram negativa. Cuando metemos estos al animal, el animal o su sistema inmunológico detecta esto es una bacteria, el resto es una bacteria y esto es el resto es una bacteria. Yo me voy a activar a responder sobre eso. Beta 1,3 glucanos son extractos de pared celular de levadura y hongo. Pueden parecer lo mismo, pero trabajan en forma diferente. Aparentemente no compiten biológicamente, solo comercialmente. ¿Ok? Compiten comercialmente, pero biológicamente no, pero trabajan en forma diferente. Por ejemplo, esto va a respuesta inmediata y lo que son los nucleótidos estos intervienen directamente en ciclo de Krebs, porque lo que estamos metiendo generalmente es ATP. Tipo de aditivos estimuladores de la capacidad de defensa frente a microorganismos de patógenos. Tenemos los activadores del sistema inmunitario que se los señalé, hongos, levaduras y sintéticos, activadores de la respuesta inmunitaria como algunos ácidos grasos, microelementos, algunas vitaminas y carotenoides de la pigmentación, los pigmentos. Y estos tres que están acá, para resumirlo en aras del tiempo, como probióticos, derivados de manosa, y trabajan a nivel de regulando microflora intestinal y protegiendo la mucosa intestinal. Cuando nos basamos en esto, el manejo es salud intestinal, que es muy importante. Lo explicaba la doctora Barato, que les tocó que muchos patógenos entran vía oral. Entonces, al tener esa mucosa intestinal protegida, vamos a trabajar mejor con el animal, va a desempeñarse mejor. Y con una buena microflora intestinal, va a metabolizar menor y va a ir excluyendo patógenos, que es como actúan los probióticos. Entonces, ya estamos viendo que se parecen, pero trabajan diferente. Ahora vamos a ver quiénes son quién. Animales. Calamar hidrolizado de proteína de pescado. El calamar tiene un factor desconocido de crecimiento. La inclusión tiene que ser, Diego, corrígeme si estoy equivocado, 0,4, 0,6% en la fórmula para que se vea alguna diferencia. Lo que pasa es que es costosísimo. Tilapia no lo paga. Camarón sí. Extractos vegetales, que son todos, aquí empiezan los fitobióticos, los aceites esenciales, los extractos de alga, ácido algínico de alga es un buen estimulante, tanto como los extractos de espirulina, romero, curcuma, ajo, cebolla, no voy a cocinar, pero actúan y trabajan bien, y lo vamos a ver. Sustancias biológicas, ya lo hablamos, derivados de bacterias y levaduras, hormonas, no es rentable. No es rentable, sí funcionan, pero no son rentables. No. Y hay un tema de regulatorio y hay un tema de cuestionamiento. Sin embargo, en ganadería se usan para engorde y nadie se queja. Factores nutricionales, vitamina A, también para producción de leche, ¿no? Factores nutricionales, vitamina A, C, ya hablamos de esto, sobre todo proteína de soya. Se ha visto que tiene efectos, elementos traza, incluso en la parte de elementos de lo que son de origen
más que todo orgánicos, la parte de suplementación mineral, también ayuda mucho a la respuesta inmunológica. Polisacáridos que tienen que ver mucho en la parte de salud intestinal y honestamente no tengo experiencia en estos sintéticos, pero también funcionan. Voy en aras del tiempo. Entonces, hay un tema con las dosis de efecto. Primero, los efectos van a ser diferentes en la vía que se usa. Normalmente todos estos compuestos van por vía oral y las vacunas pueden ir por vía oral, por inmersión y por vía intraperitoneal. La mejor respuesta hoy en día son con las vacunas mediante intraperitoneales o vacunación también intramuscular. No hay una relación dosis lineal, lo que quiere decir, oye, esto me funcionó, vamos a aumentarle el W. Van a perder dinero. ¿Ok? O esto está muy caro, lo voy a bajar a la mitad, van a perder dinero. O sea, las dosis son las que recomienda el fabricante y hay estudios hechos respecto a eso. No gasten dinero estudiando lo que no conocen cómo hacerlo y ya está hecho. Tienen que seguir las directrices, usar los insertos, usar las instrucciones de la etiqueta. Eso es lo primero que tienen que ver. Y un personal calificado que pueda aplicar estos productos y hacer cálculos de dosis. La sobreestimulación resulta en agotamiento y fatiga del sistema inmune, porque lo estoy disparando ¿contra qué? Lo puedo activar cuando me conviene, pero si lo disparo continuamente voy a fatigar. Pero si lo necesito aplicar más continuo, tengo que reforzar al animal. Entonces, algunos inmunoestimulantes fallan debido a que no son necesarios. Los mecanismos de acción no se corresponden a la situación que está experimentando el animal o no se adaptan a los nuevos procesos de fabricación. Sobre todo en plantas de alimentos que tenemos un factor de temperatura muy alto en extrusión y en peletizado. ¿Cuándo aplicarlo? Las gráficas las presentó Rubén. Cuando tengamos cualquier situación que signifique estrés, manejo, clasificación, despunte, selección de cola, sobre todo que lo hacemos para conformar lotes. Algunos trucheros hacen esto, van sacando las cabezas, van dejando las medias, van dejando las colas. ¿Tiene sentido dejar las colas? Son animales muy ineficientes. Entonces hay que graduar los animales. La graduación de los animales influye el transporte, todo lo que le signifique tocar el pez va a generar una situación de estrés. Luego están los disparadores, los cambios en el clima o cambios estacionales, como lo explicaba en la gráfica de temperatura anterior, también van a ayudar a disparar situaciones de estrés. Entonces, tenemos enfermedades, en Brasil lo tienen bien definido, enfermedades de invierno y enfermedades de verano. La de invierno, franciselosis, y la de verano, estreptococosis, sin contar todas las oportunistas que están en el medio. Entonces, es muy importante. Y los cambios de fase de desarrollo. Ahora hablan, a mí no me gusta el término de destete cuando empieza la alimentación exógena, pero es el trend. Ahora hasta en los papers de hablar de destete de tilapia. Cuando empieza la alimentación exógena, ahí es un buen momento empezar a aplicar monoestimulantes. Cuando empezamos a hacer una etapa de reversión que estamos metiendo hormonas, es bueno, ¿ok? Por los periodos que recomienda, pues viene la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Por el periodo que recomienda el fabricante. Se pueden dar sistemas de aplicación semanal, semana activa, semana de descanso, cada 15 días, parar por 15 días, volver, pero cuando hay eventos fuertes, cuando viene la época de estrés, es bueno mantenerlo un poco en forma sostenida, para que el animal esté bastante activo inmunológicamente. Los betaglucanos los voy a tocar porque se usan mucho, sobre todo los derivados de pared celular, que son los 1,3 y 1,6 betaglucanos, y su concepto básico, al tener estas paredes celulares de hongos, en el caso de 1,3 y de levadura, es basado en la parte inmunológica de la respuesta innata. Entonces el animal va inmediatamente a reconocer los receptores y va a activar esa respuesta innata. Entonces es un buen producto, lo pueden usar, ¿ok?
En cuanto a probióticos, que es un producto que es muy bueno usarlos en lo que es manejo de salud intestinal y calidad de agua. La definición más sencilla son microorganismos vivos que nos van a dar un bienestar en el animal. Aquí lo definen a nivel de equilibrio intestinal, y hay el concepto que va más allá del equilibrio intestinal, que se refiere también al entorno del animal, como es el medio ambiente. Entonces, esto nos lleva a una clasificación de probióticos alimenticios y probióticos biorremediadores. Ahora, pero es bueno de saber quién es quién, porque oímos hablar de prebiótico, simbiótico, ahora posbiótico y parabiótico. Eso me recuerda el trabalengua cuando uno era niño de la gallina ética, epilética, ese tipo de trabalengua, ¿no? Entonces, un prebiótico simplemente es comida para las bacterias, en términos más sencillos. ¿A base de quién? A base, lo que se usan son frutos oligosacáridos que a pesar que tienen base de pentosas o glucosas, no generan una respuesta. Y lo más conocido en el mercado son mananos, inulina o betaglucano. Y mucha gente me dice, tengo que darlo con el probiótico. Puedo darlos por separado porque el animal tiene una microflora. Y si el animal está en buenas condiciones, lo que estoy ayudando es que mantenga su microflora. Pero si lo refuerzo con el probiótico, voy a tener una respuesta, hay una sinergia, porque ya la bacteria benéfica que estoy dando va con el alimento debajo del brazo. Para resumir esto que está acá, nosotros tomamos probiótico Florestar, conozco el nombre, es cuando tenemos problemas de diarrea y el médico nos manda a tomar estas ampollas líquidas, son probióticos los que estamos tomando. ¿Okay? Posbiótico es una nueva, acuñar un término nuevo, es que son durante los procesos de fermentación, hay metabolitos, hay productos solubles e incluso bacterias vivas, porque se hace con bacterias vivas, y estos productos metabolitos tienen muchas propiedades, desde acción enzimática, como son endopolisacáridos, tomando acá péptidos, pero lo más resaltante, incluso vitaminas, es que se han identificado moléculas, por ejemplo, Metalats, que lo tiene un producto nuestro que se llama Nutrimix. El Metalats tiene propiedades antibióticas y se puede usar en forma preventiva, continua, para cuando vienen estos, aunque el animal esté vacunado, lo puede usar para mantener una buena microflora intestinal. Vendría a ser un poquito lo que se hacían anteriormente con productos para mejorar la salud intestinal a base de moléculas inhibidoras, y lo vendrían a hacer. Y parabióticos, que son microorganismos inactivados o fragmentos de células crudas, ¿okay? Sin llegar a ser unidades o una formulación de vacuna, y también benefician al animal. Entonces, todo esto viene de productos de fermentación. La aplicación del probiótico alimenticio es vía oral, mezclada en el alimento, y la aplicación en columna de agua son probióticos biorremediadores. Normalmente se habla de consorcios bacterianos que se define a una o dos más poblaciones de bacterias, a más de dos poblaciones de bacterias que entre sí se ayudan, para decirlo de una forma sencilla. Entonces, la mayoría de los probióticos, estos son 5 cepas que están incluidas en lo nuestro, pero estos probióticos que están acá, ustedes los van a encontrar, este mismo nombre y apellido, esta misma cepa, es mucho en el mercado, porque los bacilos tienen muchas características. Las principales que forman esporas se pueden vender en esporas y se activan y tienen la célula viva. Entonces, ellos pueden trabajar en la parte de reducción de materia orgánica, nitrificación y asimilación. La gente dice, muchos biólogos dicen, si no tienes lactobacilo no te lo compro. Lactobacilo es para salud intestinal. Nitrosomona y nitrobacter, si no lo tienes no te lo compro, porque esto reduce. Sí, es verdad,
reducen lo de amonio a nitrato y a nitrito, pero son muy inestables y no forman esporas. Tiene que darlo tipo líquido. En el año 84 por primera vez trabajé con ellos. Teníamos que agregarlo en la mañana y en la tarde para poder mantener niveles de amonio en la avicultura en RAS de Macobraquio, Rosenberg y Banamey. Año 84, 85, sí. Estaba yo como de 11 años de edad. Tío Basilio, para Cocos, ya el profesor, me faltan 5 minutos. No, como Paola, regálame 5 más. Yo llamo a Chepi que te espere. Rodobacteria, ya voy a terminar, en serio. Ok, y voy corriendo. Aquí los alimenticios, tenemos bacilos y bacilos licheniformes, también entran en la parte de salud intestinal, y tenemos pediococo acidatiles, aquí está el lactobacilo y está el lactobacilo aquí, que actúan en la parte también de salud intestinal. Los mecanismos son por antagonismo o exclusión. Acidificantes, voy a pasarlo rápido porque ya me hicieron señas. Los acidificantes se usan ya en la formulación de alimentos, vienen incorporados. Lo interesante de los ácidos es que ellos en su forma disociada tienen acción antibacteriana, entran a la célula bacteriana y prácticamente acaban con la célula, actúan a nivel de material genético y por un cambio de pH ellas pueden entrar a la célula. Están en un ambiente más ácido y entran buscando la célula con un ambiente más básico a la célula, y el factor de disociación lo mide el pK. Mientras más alto el pK, mayor es el poder de disociación. Entonces, acá tenemos esta gráfica, por ejemplo, ácido acético tiene 4.75, ácido propiónico 4.88, y a la gente que le gusta el láctico tiene 3.81. O sea que tiene un buen pK. ¿Ok? El láctico, para usarse. Siguiendo, extractos herbales. Lo importante es el extracto, el principio activo, y se ha identificado que es bien complicado acá trabajar con ellos porque son aceites volátiles, pero los principios activos como timol, cinamaldehído, que viene de canela, inonea, carbacrol, que es muy importante en la parte antimicrobiánica, antibactérica, y compuestos polifenólicos son muy, muy importantes y se han identificado sus acciones antimicóticas, antibacterianas y antifúngicas. ¿Ok? Y también se dirigen hacia lo que es salud intestinal. El ajo, bien conocido. Yo empecé a tomar ajo, pero casi me muero porque los vampiros nos mata el ajo. Entonces, tienen acciones bactericidas y fungicidas, pero se ha comprobado que son bastante efectivos para la parte de parásitos, trematos monogenésicos y deginésicos, cebolla, flavonoides. Verá que el tiempo es muy corto para hablar cada uno de ellos, pero en general están tomando cada día más cuerpo el uso de este tipo de compuestos. Nucleótidos, normalmente nucleótidos son las bases que constituyen ADN y ARN, pero estas no son las que se usan en la parte de alimentación porque no son libres, constituyen un monómero. Son libres como ATP y otros compuestos que se han identificado que están libres en la célula. Por lo tanto, tiene que romperse la célula para poderlos obtener. En literatura de Gatley, que fue uno de los primeros que empezó a investigar en esto, reporta que el aporte en harina de pescado, ¿okay? Después de una completa hidrólisis, aporte es 1.4%, ¿ok? Y el soluble de pescado 2.8%. La prensada, donde has traído el soluble, 0.4%. O sea que es mejor usar soluble si está buscando. Por eso es bueno agregar soluble en la formulación de la dieta. Ahí se usan en lactancia, en fórmulas de lactantes se usan. Y como ya te corto, no me vengas a quitar el micrófono. Monofato de inosina,
AMP, que es adenosín monofosfato, y monofosfato de iridina. Ya he terminado todo. Ok. Me quedan lo de las vacunas y antibióticos, pero la gente no quiere antibióticos. Lo que le puedo decir los antibióticos para terminar acá es que no es Satán. Lo que hay que tener es un manejo responsable. Son necesarios siempre y cuando haya un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico, no tiene sentido usar antibióticos. Hace 3 años había recomendaciones de campo de usar un blanqueo de los animales antes de vacunarlos, sin diagnóstico. Aquí. Hay que decir las cosas. Se empezó a implementar diagnóstico porque sufrimos en campo vacunar un lote de animales y los animales eran asintomáticos actiles. Y hasta hoy en día estos diagnósticos han descansado en las casas que vacunan. Pero también es responsabilidad compartida, que es lo que acaba de explicar Arturo. Entonces, lo importante es usar varias cosas clave. Antibióticos aprobados por la autoridad sanitaria, porque han pasado por un proceso de registro donde hay un dossier, donde hay estudios de residualidad, hay estudios de dosis, hay un MIC que se presentó, ¿ok? Y se sabe cuáles son las concentraciones máximas que alcanza este antibiótico en plasma y en tejido. Y se conoce el tiempo de retiro. Lo segundo es que la dosis es en peso vivo. ¿Okay? No es la que me dijo el vecino que le funcionó, porque él aplicó para 2 toneladas de biomasa y yo la voy a aplicar para 20 toneladas de biomasa. No es la misma dosis. 2, tiene vía oral. 3, mientras más temprano lo den del brote es mejor. 4, tienen que hacer un tratamiento en bloque. O sea, no puede ser esta jaula hoy y la otra mañana. Agarren toda la línea y traten. Tienen que hacer tratamiento en bloque y sellarlo. Por eso es más barato medicar alevines que medicar biomasa en engorde. Es donde tiene sentido usar todas estas herramientas que les hablaba anteriormente. Pero es parte de un manejo holístico. Pero tenemos que saberlo administrar. Y la mejor forma de administrarlo es con personal calificado que tenga experiencia en este uso. ¿Ok? Y los tiempos de retiro, aunque la tilapia vaya para el mercado interno, el tiempo de retiro es fundamental. Fundamental. Lamentablemente las estadísticas de antibióticos no se están viendo porque se compra mucho antibiótico derivado de otras especies para usarlo en acuacultura. Por ejemplo, el flufenicol que ha entrado para ganadería, va y se compra para usarlo en acuacultura. Sí, es verdad. O para avicultura, o para cerdo, y se usa en acuacultura, por ahorrar costos. Entonces, eso es parte del manejo responsable. Manejo responsable. ¿Puedo blanquear mis peces antes de vacunarlos? Sí, pero hazte un diagnóstico para ver contra qué lo vas a blanquear. Porque si no estás haciendo metaprofilaxis y no conocemos en verdad la epidemiología o no conocemos la incidencia o el riesgo de contraer esa enfermedad infectocontagiosa en la granja, que normalmente en una granja de cerdos se conocen lechones. En lechones se metaprofilaxis, pero conocen muy bien el momento que ocurre las bacterias estas que ocasionan diarrea y se les ha medicado. Y aquí estamos en un medio abierto, porque ni siquiera estamos en un medio cerrado donde podamos controlar el fuente. Y ese es el riesgo. Pero usarlo no es malo. Si tenemos una emergencia, es una herramienta más de manejo holístico. Hasta aquí llego porque, verdad, el tiempo es corto. Bueno, les regalo un video de vacuna porque no hablé nada de vacuna. ¿Qué son las vacunas Tilavac? Existen algunas especies de tilapia que se cultivan a nivel mundial debido a su alta demanda de consumo, entre las que destaca la tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus. Sin embargo, la industria del cultivo de tilapia ha padecido de varios brotes de Streptococcus agalactiae, que han resultado en considerables pérdidas económicas. Esta bacteria presenta 3 serotipos diferentes. Los que afectan a la tilapia con mayor frecuencia son los conocidos como 1A, 1B y 3. Estos serotipos representan distintas variaciones bacterianas que se presentan como ligeras diferencias en sus antígenos de superficie.
Una vez dentro del pez, cada uno de estos serotipos se corresponde con un tipo de anticuerpo específico. Los brotes de Streptococcus agalactiae se dan principalmente durante la temporada de calor o sequía y pueden causar una alta mortalidad y pérdidas económicas enormes. Uno de los métodos más aceptados y efectivos para evitar estas enfermedades patógenas en la acuicultura es la vacunación. La vacuna Tilavac es una vacuna registrada y creada para proteger a la tilapia contra infecciones por Streptococcus agalactiae. Actualmente hay 2 productos disponibles. La vacuna monovalente Tilavac Volta brinda protección contra el serotipo 1B de Streptococcus agalactiae. La vacuna trivalente Tilavac S3 protege a la tilapia contra los 3 serotipos de Streptococcus agalactiae más comunes que se conocen en la industria, incluyendo el 1A, el 1B y el 3. Ambas vacunas contienen un agente potenciador oleoso diseñado especialmente para brindar una acción rápida y una protección duradera a especies de peces de aguas cálidas. ¿Cómo se usa la vacuna Tilavac? Como primer paso del proceso de vacunación, se seleccionan jaulas o estanques con especímenes sanos que cumplan con los siguientes prerequisitos. El peso al momento de la vacunación debe ser de aproximadamente 25 gramos. Los especímenes deben estar clasificados por peso y pasar un periodo de 24 horas sin alimentos antes del proceso de vacunación. Debido a que la vacunación es considerada una práctica que ocasiona mucho estrés en los peces, estos deben ser anestesiados antes de la inyección con el fin de reducir el trauma. Por lo general, para ello se les transfiere a otro estanque de agua para aplicarles un baño anestésico. La sedación se realiza con el objetivo de calmar a los peces y evitar movimientos repentinos durante el procedimiento de inyección. Esto no solo es importante para la inyección del pez, sino también para la seguridad de las y los encargados de la vacunación. La vacuna se puede aplicar una vez que los peces estén completamente anestesiados. Llegado a este punto, los peces habrán perdido flotabilidad y presentarán un movimiento opercular reducido. La inyección intraperitoneal, también conocida como inyección IP, se administra con jeringas automáticas especiales tipo pistola que depositan una cantidad calibrada de la vacuna en la cavidad corporal del pez. La inyección debe realizarse en la región ventral del pez, justo detrás de la punta de la aleta pélvica. ¿Cómo funciona la vacuna? Una vez que los peces han recibido la vacuna, los antígenos bacterianos inactivados, vacunas bacterianas, se ven liberados lentamente al interior de la cavidad corporal. Junto con el agente potenciador, la vacuna bacteriana funciona como una alarma de advertencia para el cuerpo del pez, cuyo sistema inmunitario le reconoce como un elemento ajeno. Por consiguiente, el sistema inmunitario activa a los macrófagos, células específicas que fagocitan la vacuna bacteriana. Una vez dentro de los órganos corporales, estimulan la acción de los linfocitos B, los cuales producen anticuerpos específicos que se distribuirán a lo largo de todo el cuerpo. Cuando el pez se vea atacado por las bacterias y éstas se distribuyan a los órganos del cuerpo, los anticuerpos presentes se movilizarán de inmediato y viajarán a los diferentes puntos de infección con el fin de combatir y neutralizar la enfermedad. Gracias al efecto de la vacunación, los peces desarrollarán la capacidad de producir los anticuerpos necesarios en cuanto entren en contacto con el patógeno. De modo que la presencia de los anticuerpos reducirá drásticamente la probabilidad de que padezcan una infección y enfermen. Así podrán emplear una mayor cantidad de energía en crecer en lugar de usarla para combatir infecciones y reducir la distribución de tamaños en cada lote, lo cual resultará en predicciones más precisas de los rendimientos de producción. Para optimizar el efecto de la vacunación, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos.
vacunar a todos los especímenes para dar paso a una inmunidad colectiva, seguir implementando buenas prácticas de cultivo y vigilar siempre que se cumplan las medidas de bioseguridad.